Ya estamos al aire. Muy buenas noches. Aquí otra vez Irma, Rebeca, fieles oyentes. Aquí estamos otra vez, los mismos cuatro mosqueteros. Solo que ahora, como episodio especial, tenemos un invitado llamado Pablito. Él es un compañero, amigo de nosotros. Le tenemos mucho cariño y pues es un experto en el tema. Está estudiando leyes en el ESEN, o en la Matías, no sé en cuál, la verdad. Y pues tiene experiencia. Triple campeón Juegue. NSN. Bueno, los temas de hoy, un poquito el tópico de hoy, es más o menos analizar la cadena del presidente de ayer, ver lo bueno, lo malo, qué cosas que dijo tienen coherencia, cuáles ayudan, cuáles están de sobra, analizar un poco la situación que ha estado sucediendo en el país y hacer proyecciones de lo que creemos que va a suceder en cuanto al comportamiento social y a las medidas económicas y políticas. No sé si alguien quiere tomar la iniciativa y Sí, empezar a analizar algo de lo que pasó en la cadena nacional de ayer. Bueno, pues si me lo mira, permiten. dale. Creo que así para empezar suave y luego irnos metiendo en tema, al menos a mi parecer, el hacer la cadena nacional desde el escritorio se me hizo algo muy innecesario. Creo que perdió tiempo, convocó a las 8 y terminó a las 8:30 por estar montando el set en el escritorio, simple y sencillamente para darle gusto a la gente que está en contra de él. Yo creo que eso fue lo que hizo, darle gusto a los que estaban en contra de sus ideas. Y pues en lo personal considero que fue algo un poco innecesario, la verdad. Sí, pues mira, la verdad, no sé, vos sabés, bueno, aquí sabemos cómo actúa, cómo hace todas las cosas para, ya sea para como complacer al pueblo, para simplemente para contradecir esas son el tipo de decisiones que él toma. Pero yo creo que ahorita lo primero que deberíamos de hacer es un pequeño resumen sobre lo que dijo ayer en la cadena. Empezando como por las medidas más importantes que se tomaron, como por ejemplo esto de que las personas van a poder salir dependiendo del último número de su DUI en determinados días. También la nueva orden que se dijo de que no se puede transitar entre municipios. Y pues si tienen alguna otra que haya faltado como más importante, pueden decirlo. Creo que bueno, esto no lo mencionó en la cadena, pero también uno de los temas importantes es lo que le aprobaron en la Asamblea, el monto de $1.000 millones que le aprobaron esta semana. Y sí, creo que en general eso es lo que vos decías. Creo que Sí, sí, dale, dale. no, sí, la cadena. Para empezar, no puedo omitir, o sea, yo me pasé riendo toda la cadena. Entre lo que decía el tipo de sus datos raros y los memes, o sea, me pasé riendo toda la cadena. Después, es chistoso, es chistoso ver cómo de repente, así con toda su miradita, cambia la actitud para hablar como que, uy, así, el pueblo, no sé qué, pobrecita, a mí me ha sentido pésame, y pone hasta la cara como de perrito regañado, solo para hacer creer a la gente que no sé qué y todo eso. Pero, por ejemplo, a mí personalmente me gustó que haya puesto todas esas imágenes, por decir así, fuertes, aunque están medio censuradas, de los muertos y eso, porque creo que es la única forma donde la gente quizás puede decir, ah, no es paja este maje, sino que es una realidad, pues, porque tenés que enseñarle aquí a la gente del país las cosas más duras de lo que son para que hagan caso, porque somos necios. El Vaya, dinero personal ahí. Bueno, sí, quizás dale, aquí, dale. quizás aquí me gustaría entrar. Vaya, primero que gracias por las flores que echaron ahí al inicio, pero estudio sí, ciencias jurídicas en la Matías. Y no es que sea un experto como tal, puedo algo, pero no es no Qué soy Espectador en la el humilde, mayor. asamblea. Ajá. Espectador en la anda humilde hoy. asamblea. No, pero vaya, sobre lo que decían de los muertos que enseñaron, en un cierto lado sí, en un cierto lado no estuvo bueno, siento yo. Porque es cierto de que fue bueno porque
lo que buscó ahí Naive, a mi parecer, es de que él buscaba, o sea, atacar psicológicamente a todos los espectadores, porque si te das cuenta, o sea, muchas personas han estado hablando de eso, y es como que les infundió miedo con esas imágenes que pasaron ahí. Y sí, o sea, eso está bueno, pues porque como tú dijiste, o sea, somos necios. Pero por el otro lado, yo siento que no estuvo bien porque también hay que guardarle respeto a las familias de esas personas. Porque, o sea, es cierto, mostraron un poco, pero a más de tres, por lo menos yo logré alcanzar que se les miraba la cara. Entonces, no sé, siento que es como muy, no es tan agradable que las familias estén viendo a sus seres ahí, o sea, literalmente en caminos abandonados, o sea, casi apiñados. No sé, a mí eso me parece, o sea, está bien, pero tiene como, no es tan ético del todo, a mi parecer. Sí, es bien insensible, la verdad, pero Mm. Yo concuerdo con eso, yo creo que yo todavía me tiro más al que no fue lo correcto. Yo entiendo la posición esa de es para infundir como el terror o para que la gente capte realmente, para que haga conciencia, porque el pueblo salvadoreño necesita cosas tan explícitas para entender. Pero creo que hay otras maneras de hacerlo y no eso, porque como dice Pablo, se ven las caras de la gente, es gente que ya ha fallecido por el respeto a las familias, por en general no considero que un ambiente, como decía, familiar, es algo, ahorita en una cadena nacional se sintoniza toda la familia porque es una situación de crisis a nivel mundial que afecta a todos, tanto grandes como pequeños, tanto sí, tan grandes como pequeños, y creo que mostrar imágenes tan fuertes tampoco puede hacer mucho cambio, inclusive puede llegar a perder la atención del pueblo si tiene gente sensible o gente que realmente le afecta ese tipo de imágenes. A partir de ahí puede llegar a perder su atención, que prefieran ver otra cosa o que simple y sencillamente queden pensando en esas imágenes que acaban de ver y no sigan poniendo atención a lo realmente importante que venía después, que eran las medidas. A mi parecer realmente hay otras maneras de hacerlo, siempre mostrando la realidad, siempre mostrando que hay consecuencias graves al no acatar, pero no llevar hasta el extremo de mostrar a los fallecidos, sinceramente me parece incorrecto. Pero es que mira, así como ambos mencionaron, o sea, lo que él hizo fue para infundir terror, como para hacer una proyección a futuro sobre lo que va a pasar si la gente sigue saliendo. Porque además de esas imágenes que mostró otras imágenes de gente de aquí en El Salvador que simplemente estaba en la calle, no para comprar comida, no porque tenía que trabajar, simplemente. Y pues lo que yo pienso es de que esas imágenes ya habían sido tomadas desde mucho antes y ya habían sido mostradas en otros noticieros y no solo aquí en el país, sino en otros países como por ejemplo México, de donde eran las escenas. Entonces, a pesar de que las haya mostrado ayer en la cadena nacional y así como tú decías, puede que haya ofendido, puede que sí haya logrado transmitir el mensaje que quería transmitir. Mira, Porque, dale, dale. no, vale, terminó. No, eso era todo. Ah, mira, yo concuerdo con la opinión de Pablito aquí, vea. Pero yo le agregaría que en vez de mostrar las caras como vos estabas diciendo, y pueden que no hayan sido fotos tomadas como que en la actualidad, vea, que esas fotos debieron ser censuradas por lo menos del rostro, pues, porque avergüenza a esas personas que les tomaron las fotos. Y puede que eso hubiera sido el objetivo, pues, llegar con un mensaje bastante agresivo a esas personas que no han acatado las reglas. No sé si ustedes se dieron cuenta, pero o sea, se vio una imagen de, de dos personas, así como que un hombre, o sea, un joven y una mujer, y empezaron a hacer memes como cuando vas a ver a la novia o cosas así, ¿vea? Entonces yo me imagino por parte de la persona que o de las personas que le tomaron la foto, le causó bastante vergüenza y puede que eso hubiera sido en parte el objetivo de la utilización de esas imágenes. Y lastimosamente somos un pueblo bastante necio, como es aparentemente en la mayoría de países de Latinoamérica. Y pues creo que, y dejando de un lado la parte ética,
fue, a mi parecer, medidas extremas que pudieron ser necesarias para hacerle entrar a conciencia a las personas, como decía Pablito, psicológicamente, ¿verdad? Porque pues se tiene de cierta forma que hacer ese, eh, ese como boom en las personas para que de verdad les entre en conciencia. Y eso es todo por mi parte de este tema. De ahí, sí, dejando un poquito más de lado eso, creo que en general el tema de mostrar imágenes y así, creo que muchas veces, o al menos ayer, se desvía mucho el tema y siento que alarga demasiado las cadenas para luego dar el mensaje que debería de dar. Y siento que aquí es donde podría ocupar el tiempo como más eficiente. Por ejemplo, empezar hablando nuevamente, como lo he hecho en todas las cadenas, de los mismos tres casos de Italia, España, Estados Unidos. Creo que ese tiempo lo podría usar en otra cosa o sencillamente ser más breve. Porque es lo mismo. Si el salvadoreño, como ustedes lo están diciendo ahorita, necesita ver gente muerta para entender, pierde completamente. Ok, entiendo el punto de que sea extremo y que sea hasta cierto punto necesario para que la gente entienda. ¿De qué te sirve llevar a medidas tan si ocupamos una cadena de 2, 3 horas donde una buena parte del pueblo puede ser analfabeto, puede ser que no entienda bien el mensaje que están dando, que necesita que alguien se lo explique? El hecho de alargarlo 2, 3 horas hace que pierda la atención del pueblo, hace que pierda esta línea que debería de utilizar para realmente informar lo importante, no redondear tanto. Sí está bien llamar la atención del pueblo salvadoreño, hacer conciencia, porque eso es el siguiente tema que vamos a hablar después de la cadena, del comportamiento de la gente. Sí está bien dar un repaso general de la situación, pero el hecho de estar siempre con lo mismo, repitiendo lo mismo, no es que innove en lo que dice, no es que explique y diga, por ejemplo, ayer sigue con el mismo caso España. España ya está abriendo por horarios, ya dejan que la gente salga, ha tenido un gran progreso, pasó de 2.000 muertes diarias a 164, creo, y ese tipo de cosas no las dice, sino que se queda en el mismo pasado de, miren el caso de España, de Italia, cómo se vieron afectados, y no renueva la información, sino que es como que si le hubieran preparado una charla o un comunicado y la primera parte no lo hubieran cambiado y la lee una y otra vez. Y creo que es tiempo que debería de usar para ser más eficaz en lo que dice e informar al pueblo. Horrible, es que todas las cadenas normalmente han durado media hora máximo y este tipo empieza hablando por aquí, después para allá, redondea, regresa, no sé qué, y nunca va al grano. O sea, la cadena de ayer creo que duró hora y media, de los cuales a toda la población lo único que le interesó quizás fueron los 20 últimos minutos, si es que no los 15 últimos minutos, donde dijo lo importante. Y, o sea, horrible. Cómo habla y habla, ha empezado todas las cadenas de la misma forma, habla igual, como dice Kike, habla de lo mismo. O sea, la gente yo creo que lo ha de pausar o no sé, no la de ver y sabe que solo al final es donde Se dice echa lo su bueno. cafecito. Ajá, o sea, No, habla lo sí. mismo. No, la verdad es de que a mí me pasó eso. O sea, tenía algo que hacer después en medio en medio de eso. Y me recuerdo de que hace un momento en que se puso a hablar de lo mismo, a tirar cifras, que muchas de sus cifras, que Nayib suele tirar cifras. Y dentro de esas cifras, o sea, que sean verídicas o no, pues yo no estoy seguro, porque muchas parecen Ajá, ir un tanto raras, ¿verdad? Y que nos hace ver El Salvador el mejor de Centroamérica y casi que de América. Yo no digo que esté mal, pues, pero que si lo está haciendo de forma populista, ahí sí yo no voy a opinar. Pero, cabal, como decías, o sea, Nayib siempre empieza de la misma forma, termina aburriendo y por lo menos a mí me aburrió a la mitad de su conferencia de prensa. O sea, me fui a hacer otras cosas mejor que tenía que hacer de la universidad y luego ya volví a ver las partes más importantes, porque literalmente lo más importante que pudo haber de toda esa, de la conferencia fue que lo que se iba a estar haciendo con los DUIs, la forma en que se iba a estar saliendo. O sea, sí, literalmente eso fue lo ajá, más importante. Y siempre lo mismo, de tirarle
a otros y además de haber atacado, bueno, no atacado, pero sí haberse dirigido bien enfrente a Costa Rica. Sí. Sí, gran tiradera que Sí. tenían ahí con Sech. Yo creo que eso es justamente a lo que yo me refiero. Pablito, vos sos estudiante de Derecho. Supongo que si bien el tema del COVID entra un poquito también en medicina y esto, todo lo que sucede en las cadenas nacionales y lo que juega en la política de El Salvador en estos momentos te debe interesar, ¿no? Es parte de lo que estás estudiando. Y si alguien como tú, que está estudiando Derecho porque es lo que le apasiona, porque le interesa, porque está un poquito metido en el tema, inclusive ha estado expectando en la asamblea, digamos que te motiva un poco el tema, te apasiona. Eso es a lo que yo me refiero, alguien como tú, que le interese el tema, que le interesa saber lo que el presidente va a decir, las medidas políticas que se toman. Se llega a aburrir, se llega a desesperar porque no hay información nueva. ¿Qué es lo que sucede con el resto del pueblo? ¿Qué es lo que sucede con la gente que no ha estudiado jamás, que no le interesa qué pasa, qué no pasa en otros países? Porque a lo mejor seguramente nunca han visitado ningún otro país y eso es a lo que voy. Ese tiempo que se desperdicia, que en vez de utilizarlo para informar, se utiliza para divagar, como vos decías, tirando indirectas. Empezó diciendo que, que qué lástima que la Asamblea estuviera en un conflicto político y que utilizara el tiempo para hacer como dilemas políticos o a jugar con la política. Y justo después de que dijo ese comentario, empezó a hablar y a tirar indirectas con el exdirector de la NEP y que qué iba a pasar con el nuevo, como soltando indirectas un poco irónicas o sarcásticas con el nuevo presidente. Entonces, siento que es un poco contradictorio, demotiva al pueblo, hace que pierda ganas de escuchar el tema y hace que el pueblo deje de ver realmente la crisis como lo que es y empiece a ver que esto puede ser algo más de la política salvadoreña, una nueva situación que se presta para que los intereses políticos se sobrepongan a la crisis. Y ahí está el problema. Ahí está el problema donde mucha gente deja de acatar porque dejan de ver la pandemia como una crisis y lo empiezan a ver como si es algo, una razón más por la cual meter las manos de la política e intereses políticos y personales en El Salvador. Sí, sí, sí. O sea, para mí, bueno, hubo un momento, como tú dijiste, lo de las indirectas, o sea, ahí se lo estaba tirando claramente a Simán. O sea, en un Ujú. momento literal le dijo de que diferencias ideológicas siempre iban a tener y siempre iban a estar ahí. O sea, hasta ahí hizo énfasis en eso, haciendo referencia a que él, pues, en algunas cosas nunca va a ceder y bueno, ahí él. Pero siento que es muy, muy berrinchudo, diría, como un niño muy Muy berrinchudo infantil. haber dicho Ujú. algo. Es muy infantil decir eso, o sea, solamente que lo mencione y ya, pues, si tienen o sea, diferencias, pues que se las guarde y ya. No tiene que hacerlo público. No. Y también la forma de que o sea, cómo da eso, no me parece que sea la mejor. Ujú. No sé si ustedes vieron, Pero bueno, si quieren, dale. ¿no? El video que se pasó de la asamblea. ¿Lo vieron ustedes? Sí, yo creo que eso Sí, puede, de hecho, ajá, eso es eh, parte del siguiente punto, como Mm. en el siguiente tema, que del comportamiento y eso. Ujú. Solo como para que concluyamos la cadena, creo que lo que había empezado a hablar Pablito, lo que mencionaron de Costa Rica y de los datos. De hecho, algo que no había pasado antes, y lo comentábamos antes de empezar la grabación, se nos presentaban proyecciones, disque matemáticas, para los 2 meses, esto cuando empezaba toda la situación aquí en el país, hace 1 o 2 meses, y lo que decía Pablo, se nos proyectaba en este punto a 5 o 6 de mayo, ya prácticamente muertos, como 700.000, o ya no recuerdo si ya eran millones lo que proyectaba, y realmente tenemos 500 casos confirmados, de los cuales solo hay 300 activos. Entonces, creo que realmente aquí influye mucho la veracidad de los datos, en qué se fundamenta, y siento que hasta ayer, con la situación que sucedió con lo que decían ustedes de Costa Rica, ya empieza a haber gente como de que se empieza a dar cuenta que las cosas no se están haciendo como deberían, o no hay realmente fundamentos detrás. Por ejemplo, con lo de Costa Rica, salió el canciller de la República aquí en El Salvador a decir que realmente el presidente no tenía fundamentos para decir lo que estaba diciendo. Empezaron comunicaciones con el embajador de El Salvador, porque es cierto, empezó a hablar sin fundamentos con las gráficas y
no lo digo porque sea Costa Rica en sí, sino porque en general los datos que nos muestra no son completamente verídicos en muchos casos. Hay muchos datos que lo que ustedes decían, no sabemos ni de dónde lo saca, ni por qué son así, tampoco lo explica. Y casualmente son bastante favorables para el país y hacen ver bien el actual gobierno, ¿verdad? Entonces creo que eso es algo muy importante, que juegue con la fundamentación de sus datos y la veracidad de estos. Se me hace realmente para el pueblo una falta de respeto que diga que quiere cuidar y velar por su bien y que muestre datos así al azar, casi que sacados de Google, el primer resultado, o de Wikipedia, casi que. Pero que sí, como vos decís, todos esos datos que se está inventando, realmente lo que él quiere ahorita, así como estabas diciendo, de que hacían ver bien a El Salvador ante otros países, cosa que puede o no puede ser cierta. Lo que él utilizó ayer, esos datos, solo era para darle miedo a la población, darle miedo al pueblo. Simplemente era para que la gente ya en serio obedeciera las órdenes que ya se estaban dando, porque así como decís, puede que no sean verídicos, es cierto, pero lo que él le interesa lo ocupa simplemente para que la gente acate órdenes. Porque así, en muchos casos, a lo largo de este mes, de estos días, se han visto cómo la gente está infringiendo todas las leyes que se están haciendo, todas las órdenes que da el presidente, y realmente en estos días se puede ver, yo creería, en mi opinión, en estos días vamos a ver muchos nuevos casos en los cuales muchas personas ya van a empezar a salir de sus casas, ya sea de manera de protesta o porque simplemente ya necesitan empezar a crear fondos, crear ganancias para poder alimentarse y mantenerse. Yo creo que Sí, ese sería como el siguiente tema. sí, Sobre ya eso. pasándonos como al comportamiento, de hecho. Quería saber si Pablito tenía algo que decir. Sí, es rápido, sobre lo que estabas diciendo, es súper rápido. Dale. Vaya, tú decís de que, cabal, o sea, hay personas que ya tienen que empezar, o sea, como a tener sus ganancias, porque, o sea, hay muchas personas que, o sea, dejaron de trabajar estos días, bueno, ya semanas, y no han tenido nada de ganancias o sea, porque primero, para empezar, no les llegó los $300 que supuestamente iban a ayudar, iban a venir a salvar. O sea, es cierto, ayudó a familias, pero vaya, pónganse a pensar. Nayib enseñó, o sea, y él lo puso, si por algo lo puso, se tiene que, o sea, tiene que hacer frente a lo que enseña. Él puso una parte en uno de los videos, no sé si vieron a personas del car wash lavando un carro. Ajá. Y él vino y dijo, o sea, ¿qué están haciendo? O sea, en el car wash, o sea, que se vayan a su casa, que lo hagan en su casa. Pero obviamente esas personas están ahí porque de ahí es donde comen. O sea, si ellos llegan a dejar de estar lavando carros, no van a tener ganancias. Y muchas de esas personas no han recibido los $300. Entonces, o sea, ¿cómo van a estar hasta este punto? Pues, o sea, mm, así lo dejo. Sí, Muy sí. cierto. Y es lo que decía Julio. Sí, está bien. Y qué lástima que el pueblo salvadoreño necesite de llegar a unos extremos. Pero si el fin es hacer que la gente acate, yo no creo que sea a través de mentiras o a través de datos inventados que tengas que llegar al pueblo. Porque es cierto, es lo que decíamos, mucha gente a lo mejor ni siquiera sabe si esos datos son verdad o no y tampoco le importa. Pero poco a poco, esas cosas que no terminan de ser verdades son verdades a medias. Así como esas cosas, suceden otras. Y la gente, el pueblo salvadoreño, se va dando cuenta que no todas las cosas son como el presidente dice. Y ahí es donde empieza a haber esta oposición y este comportamiento en contra de las medidas que se ponen. Sí, yo concuerdo con el señor. Yo lo único que hacía énfasis es lo que el presidente en esas acciones, a pesar de no ser correctas, son las únicas que ha podido tomar, Porque son por cosas ejemplo, que... en la cadena. En esos días. Sí, sí, por eso. Pero luego la gente se da cuenta y por eso es que actúa así. ¿Verdad? No, sí, yo Pero sí, concuerdo contigo de que no se puede basar todo en mentiras, pero son las acciones que ahorita está tomando, estén buenas o no, pues es lo que pasó en la realidad. y luego Y sí volviendo a hay... eso, solo voy a decir una cosita rápida, volviendo a eso de los Dale. $300, solo quería, pues, para meter como noticia de que ahora ya no se van a repartir, ya no se va a repartir dinero, sino que se van a repartir canastas básicas. Si no me equivoco, eran 2 millones de canastas básicas a la gente más necesitada. Solo para mencionar el dato. Sí, yo creo que algo pasa mal al comportamiento, no solo de esta gente que sale a trabajar, sino empezando por el mismo gobierno, lo que Felipe mencionaba de la asamblea, creo que Felipe lo quiere mencionar bien,
y posterior con la asamblea misma, el dinero que se está aprobando, que es un tema que precisamente ayer ni de cerca se tocó en la cadena. Pero Felipe, voy a decir algo al respecto. Sí, o sea, yo solo vi el video y medio vi la noticia, no sé bien el por qué empezó esta como, No le dieron la palabra en toda hubo una ajá, sesión y a la gente, a todos los del FMLN, no se les dio la palabra. Seguramente es su protocolo y bueno, Pablo, Elías, que hemos estado en Moon, sabemos Sí, que a veces para hablar se necesitan listas y protocolo y por más que se quiera no se puede hablar toda la gente. Entonces se hacen listas para que la gente pueda hablar y pues dio la coincidencia, si lo queremos ver así, de que nadie del FMLN pudo hablar, entonces se pusieron a protestar a media asamblea. sí, eso no sé, lo siento un poco como, o sea, está correcto que no estén de acuerdo en que no les den la palabra y está mal que no les den la palabra, ¿verdad? Pero empezar una protesta en medio de algo tan importante así y todas las palabras que gritó, ¿cómo es que se llama? ¿Y qué? Jorge Shafiq, ¿o cuál diputado? ¿Quién? Ajá, el que se salió de la asamblea. Bueno, hay varios que se han salido, pero el de No, Gana, no, no sé si te referís. el que estaba en en la asamblea y empezó a decir, no, que con estos imbéciles y, o sea, estoy diciendo las palabras que dijo, Ah, ¿verdad? sí, Una es persona el. calma. Oh, Ah, es Sabla, Sabla. Creo Ajá, que te referías a Sabla. Sí, pero ajá, es que básicamente lo que pasó en en la asamblea, así rápido, fue de que cabal, como dijo Quique, o sea, la fracción del frente, que es la que estaba enfrente protestando, pegándole a los escritorios, bueno, a los curules, fue porque no los dejaron hablar. Y cabal, o sea, todo, casi que literalmente solo los del frente fueron los que no votaron por por la aprobación de eso. Y en la sesión plenaria, cabal, se pusieron a hacer un gran desorden. Y lo que decían era de que había corrupción de por medio, de que el gobierno y los demás partidos políticos ya habían pactado algo atrás. Y luego vino el otro diputado por parte de Arena, Portillo, Cuadra, y les dijo de que lo que había pasado, o sea, eso lo había hecho, pero, o sea, que ya lo habían hecho anteriormente los del frente, o sea, se los tiraron a los del frente. Pero es como, siento que es un poco ilógico que, o sea, está bien pues criticar, pero, o sea, los de Arena se ponen a criticar a los del frente sabiendo que los de Arena han robado aún más que los del FMLN, o sea, fue un solo desorden lo que hubo, la verdad. sí, o sea, yo sentí que era como estar en un circo, ver ese video fue como, fue y esas son las personas que representan al pueblo. Me puse a exacto. pensar como, puchi, a dónde vamos, pues, porque, o sea, era un circo básicamente, que empezaban a gritar cosas y que les dieran la palabra y todo eso. No sé, lo siento bien absurdo, pues, que empezaran a hacer esas cosas. Y no siento correcto que personas así estén representando al pueblo, porque se supone que es algo como limpio, algo que no hay corrupción y así, como estaban diciendo. Entonces, si fuera en realidad la verdad como la que nos plantean, que no hay corrupción y todo eso, no debería de un por qué hacer ese tipo de circo. Ponerle, en mi caso, yo estoy bien familiarizado con Alemania porque mi hermano vive allá. Entonces, veo las noticias y todo y cómo es cuando las personas, o sea, cuando como los diputados aquí, o sea, los representantes del pueblo allá, eh, toman decisiones tan importantes como esa, es algo súper ordenado y súper, o sea, no existen ese tipo de cosas y pienso que parte de eso es por, o sea, cómo es
que Alemania está tan bien a comparación de otros países por el orden incluso de toma de decisiones de ese tipo. Sí, Bajo yo ese creo punto. que es lo que vos decías. Es una lástima que esa gente esté como representante del pueblo, independientemente del partido, donde las personas que hayan sido. A lo que voy es, si la misma gente que está en el gobierno representando al pueblo se comporta de esa manera, ¿cómo esperan que el pueblo responda bien ante las medidas que se toman y que guarden una cuarentena? Incluso, o sea, en el caso ya extremo, como decía Pablo, hay gente, antes de la cadena, nosotros estábamos viendo un noticiero con mi familia y salió un minutero, el pobre señor gana centavos al día vendiendo minutos. Si no le llegan los $300, ¿qué va a hacer el pobre para mantener una familia? O sea, sin vender, no gana nada, no gana lo poco que ya ganaba antes, no lo tiene. ¿Cómo se sostiene? ¿Y cómo esperan que si los mismos representantes del pueblo en el gobierno se porten así, cómo esperan que el pueblo responda de buena manera? ¿Verdad? No, pues, pero es que allí lo que pusieron esas medidas, o sea, sí, para empezar, eso son unos niños chiquitos, chillones, eh, Berrinche. berrinchudos, no sé, o sea, son, son diputados, son políticos, o sea, no tienen un cargo cualquiera, no puedes comportarte así. Pero, ajá, pero ahí no podemos mezclar lo que, porque ahí sí tiene que ver el partido, porque los que están pidiendo esta ley y eso son los de Nuevas Ideas y Nayib, y los que se están portando mal son los del frente, lo cual le da aún más peso a lo que diga, porque la gente ya no, cada vez cree menos en el frente y eso, por lo tanto se van a Nuevas Ideas o eso, es la opción que les queda. Eso para mí, o sea, para mí eso es ventaja para Nayib, pues, porque, o sea, ellos mismos se están desprestigiando, la gente está viendo cómo son unos niños. Ujú, buen punto. Sí. Sí. De ahí eso, el comportamiento de la gente no está respetando, la gente está harta de la cuarentena, muchos por necesidad, como lo que decíamos antes, los del car wash, los de las minutas, es necesidad, no tienen de otra, pues. Pero también la gente que solo está harta del encierro porque no puede ir de fiesta, porque no puede ver a sus amigos, claro, duele, no es fácil, ¿verdad? Creo que nosotros cada uno lo hemos sentido de maneras diferentes, pero eso no les da el permiso para que anden saliendo como les dé la gana, y creo que aquí se aplica exactamente la frase o el dicho, aquí sí somos o todos en la cama o todos en el piso, pues, porque por más que nosotros guardemos cuarentena, la gente eh, sigue saliendo, sigue respetando la cuarentena y se va a seguir alargando. Y aquí ya no es cosa del gobierno, aquí sí ya es algo válido. Se va a seguir alargando hasta que la gente entienda y guarde la cuarentena, ¿verdad? Si no, vamos a seguir en el mismo proceso y la gente va a llorar, se va a quejar, lo que quiera, pero si no acatan las instrucciones, vamos a seguir lo mismo, podemos llegar hasta diciembre, así, ¿verdad? Sí, y para mí las medidas que tomó, eso del DUI, para mí es lo mejor que ha hecho, eso lo debería haber hecho desde el principio, creo yo, como en Perú, que creo que solo un día salen los hombres, otros días salen las mujeres. Eso es súper bueno, limitas a la mitad, por lo menos, de la población que salga. Para mí eso es súper bueno. Pero sí, o Sí. sea, la gente ya está loca, pues, pero tiene que entender que prefieren pasar hambre 15 días sobreviviendo con una tortilla a que pasar así 2 meses más que el tipo se vuelva loco y porque no lo cumplen, ¿verdad? O sea, Sí, es parte del comportamiento, lo que vos decís. También hay buenas medidas, está súper bien eso. Creo que lastimosamente retrocedemos, ¿no? Lastimosamente a causa de esta desobediencia, negocios que ya estaban abiertos antes van a tener que cerrar y otra vez solo la gente de comida y farmacéutica. Em, pero bueno, va a ser así hasta que la gente acate y hasta que se pueda mejorar todo esto, ¿no? Hasta que la gente entienda y guarde la cuarentena, vamos a poder irnos reincorporando, lo que decía el presidente. Ojalá a inicios o a mediados de junio ya podamos otra vez ir reincorporándonos, así como lo se está haciendo a nivel global, bueno, en ciertos países. ¿Sabes qué siento interesante? Ustedes se dieron cuenta, ¿verdad? Que los transportes públicos o sea, están paralizados, ¿verdad? Y que también Uber y taxis y todo eso. Entonces, la cuestión es, ahora estaba viendo las noticias,
a trabajadores de las gasolineras, porque ellos tienen que estar, o sea, las gasolineras tienen que estar abiertas. Entonces, ¿cómo van a ser todas esas personas, igual de laboratorios, de la industria farmacéutica, para llegar a sus trabajos? Porque pues acuden al transporte público porque obviamente no tienen transporte propio. Entonces, ¿cómo se supone que esas personas van a llegar a sus trabajos sin transporte público? Porque no se pueden ir caminando, Sí, buen punto. ni en bicicleta. Em, Seguramente van a ajustar. Si alguien que es de otro municipio y le toca ir a trabajar lejos, seguramente si la franquicia tiene alguna gasolinera cerca, lo van a cambiar de gasolinera para que pueda hacer eso y si no, seguro hay algunas medidas al respecto. Y de hecho, con todas estas las medidas, hay cosas que todavía no se han aprobado oficialmente. Hay cosas como lo de no poderse cambiar de municipio que todavía no está en el diario oficial y hasta que no esté en el diario oficial no es legal. Entonces, eso todavía hay que esperarlo. Y creo que ya como último punto para ir cerrando, creo que no por eso menos importante, yo creo que ya es el tema de la economía, el dinero, se aprueban 1.000 millones más, ya van 3.000 millones y pico, ya casi llegando a 4.000 millones, 2.000 que ya se le habían aprobado antes, hace unas semanas, 1.000 millones que se le aprueban ahorita, los 460, si no me equivoco, millones que salían con toda la gente esta que se le dio el bono de los $300, si lo queremos llamar así, y preocupa porque el pago de esta deuda, le preguntan al presidente de Hacienda, si no me equivoco, en una entrevista, y en el momento que le preguntan cómo se va a pagar la deuda, cómo se van a pagar esos 1.000 millones, en ese momento solo dice, bueno, terminamos, feliz noche, no sé qué, y repito, se levanta y se va corriendo. El presidente ni siquiera menciona una sola cosa al respecto de la cadena. Eh, pues cuando no le prueban lo que quiere, hace berrinche, cuando se lo prueban no dice nada, mucho menos en esto del tema del dinero, y no sé qué opinan ustedes, porque a mí me parece bastante preocupante que puede ser una deuda que se pague en 3, 4, 5 generaciones. Mira, yo te resumo, o sea, cuando Nayib va a hablar, tú tienes que saber de que para empezar, él va a empezar hablando mal de la asamblea, de los diputados, de otras personas, luego se va a echar flores y luego va a tirar datos, o sea, que son la mitad paja. Y muchos dejan que dudar, o sea, para mí así se resumen cuando Nayib habla. Primero empieza atacando, luego se empieza tirando flores a su gobierno, o sea, comparándose de diferentes formas, y al final termina tirando algunas cosas, pero son datos que muchos de ellos o sea, se cuestionan mucho. Y no sé, para mí que si vas a llegar a informar, o sea, por lo menos, o sea, es porque al final de cuentas, a mi parecer, Nayib es un tanto populista, que toma a un lado por malos y se hace ver como el bueno. Y al final de cuentas, por ejemplo, eso que tú mencionabas del dinero, o sea, siempre que no estaban en contra de Nayib, de que no estaban, o sea, a favor de sus ideas, terminaba tirándole cosas a los diputados o a quien se le metiera. Entonces, al final de cuentas, si alguien discrepa de la idea de él, le termina tirando hate, digamos. ¿Sabes a Sí. qué me recuerda? Me recuerda lo que acabas de decir de que es populista. A los comienzos de los dictadores, ¿sabes? Porque si te pones a pensar, en nuestro caso, pues porque vamos a la escuela alemana y hablamos bastante sobre Hitler, cuando empezó a llegar al poder y todo eso, pues venían de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial, perdón, y pues había hecho cosas terribles el gobierno y ¿qué hizo él? Crisis. ¿Qué hizo él? Entonces él empezó a hablar de lo mal que hicieron los otros y las propuestas que él tenía y que él era bueno y no sé qué, y que resultó una gran dictadura que terminó en una Segunda Guerra Mundial. Y así es el comienzo de un montón de dictaduras. Y eso es lo preocupante que en un principio muchas personas tenían de este presidente por sus Creo, listas. sí, y tenés razón, o sea, la verdad, un populista así termina saliendo, o sea, se apoya de una crisis, se hace ver por bueno y se termina quedando ahí. Y
un ejemplo, o sea, ya solo terminando mi parte, un ejemplo de eso que pasó fue lo que pasó en febrero en la asamblea, Ujú. que llegó Nayib, o sea, con la Fuerza Armada, la policía, ¿quién no llegó ahí? O sea, llegó hasta su tío. Y literal, o sea, llegaron Sí. a ponerse los militares atrás de los diputados con armas. Y él solo dice que no, solo los llevaba por seguridad y que no, peligroso. Dice, ¿cuál es la necesidad de meter a medio batallón adentro del Palacio Azul y luego con armas? O sea, no sé, ¿verdad? A mí me deja como que estaba o sea, dándoles miedo, infundiendo miedo a los diputados. O sea, que no sé, que no venga con paz, que solo. Y Sí. luego, no sé, fue bastante. Y encima que eso lo de la CIA, lo que hicieron después, no, a mí me parece un tanto ya absurdo, pero les apuesto de que si llega Mario Ponce, el presidente de la Asamblea, a sentarse en la silla de Nayib, no, él baja, ¿qué llanto no hace por lo que ahí hacen hacer? O sea, No, lo tocan a él, grita. Eh, lo están tocando a él, o sea, cabal, él grita. No, pero él les toca a otros y no, ahí él lo está haciendo porque es lo mejor. O sea, para mí, Sí, nadie populista. se la Hace lleva, cosas buenas, pero no. se la lleva y no aguanta. Cabal. Cabal. Sí, yo creo que inclusive va dejando, a mí me parece que con lo que dice Felipe y lo que dice Pablo, va dejando así rastros. Yo creo que eso en febrero ya fue para que el pueblo abriera los ojos, ¿no? Y ya van varios intentos, ese fue el primer intento. Luego empezó subiendo de tono con las restricciones y las medidas de seguridad que se estaba tomando si la gente irrumpía la cuarentena. Llegó al punto de decir, miren, en cadena nacional, me da igual que me vengan diciendo que le doblaron la muñeca o así, y terminó una persona con o tres tiros en la pierna por salir, por irrespetar la cuarentena. Y de repente, con la cadena, no sé si se dieron cuenta, menciona y comenta lo de México, pero lo otro en Perú y así, solo dijo, va, estas son imágenes en Perú, y las dejó ahí como muy al aire. Y si se dan cuenta, lo que se mostraba era el gobierno, a la policía, al ejército, tomando fuerza bruta sobre los ciudadanos. Y sobre eso no dijo nada. Lo dejó ahí al aire como para que capten ese es hilo, como cierto. para que vayamos tirando ese hilito en la camisita. Ujú. Pero bueno, ya para finalizar, nos gustaría escuchar la palabra de Pablito, la última palabra, una visión general, algo que te llame la atención, lo último que quieras decir, lo que más te parezca importante para irle dando ya fin a... Va, a mí me parece de que, va, así en resumen, o sea, Nayib ha hecho cosas buenas y cosas malas. O sea, yo no te voy a dar paja, o sea, ha hecho cosas buenas. Yo también me pongo a preguntar qué hubiera pasado si hubieran estado los gobiernos anteriores, que más no, o sea, sí hicieron cosas buenas, pero casi que el 70%, o sea, fue robo, digamos. Entonces, no sé, pero sí ha hecho cosas buenas y cosas malas. O sea, ha sido bastante cuestionado, o sea, no le voy a dar paja. Muchas personas creen de que se va por dictador y tiene como los inicios de un dictador, pero también ha hecho cosas buenas. Lo que ha hecho en las cárceles, en los centros penitenciarios, ponerlos, no sé si ustedes vieron las fotos, que los ponían o sea, como en gusanos, o sea, uno tras otro, así bien pegados, cuando él mismo pone medidas o sea, de restricción, que tenían que ser metros, que no sé qué, pero no, ahí los tenía topados, o sea, a 10 centímetros de distancia. O sea, me parece un poco, o sea, irónico, pues, que diga que se haga esto y él viene a hacer esto dentro de los centros penitenciarios. Y bueno, o sea, ya una visión quizás para mí, si todo sigue así, si se mantiene como ahorita, no saliendo muchas las personas en todo el país, para mí que esto, yo no soy, Epidemiólogo. sí, a lo que me refiero es de que, cabal, yo no soy experto sobre eso, sobre epidemias, pero a mi parecer para junio, julio ya esto iría bajando. Siempre puede ser que venga un nuevo brote como ocurrió en Japón y en China, pero a mi parecer esto iría bajando y luego, o sea, siempre van a ver, se va a cuestionar bastante el gobierno de Nayib. O sea, muchas personas lo critican ahorita y si ustedes preguntan a otra persona en otro país, le preguntan qué les parece el gobierno de Nayib y casi que, o sea, de 10 personas a las que yo les he preguntado, por lo menos 8 me dicen de que les parece bien, pero porque ellos lo único que ven son noticias amarillistas, o sea, hablando bien o por youtubers que son, a mi parecer, bastante, Fanáticos. sí, fanáticos. Hay un youtuber, aquí quizás algunos que me estén viendo les voy a caer mal, no sé, o a ustedes. Uno que José se llama, Valladares. cabal, ese, soy Josué youtuber. Hay otro canal Hay en YouTube uno, un que se llama mexicano que se La llama Brisa. Wefere.
sí, también ese, hay la Brittany, hay varios medios así que lo que hacen es informar, pero informarte para que tú termines perdido, o sea, para que tú termines alabando a Nayib y criticando a los diputados. Que yo no digo que están mal las críticas, porque están bien las críticas, pero lo único que hacen esos canales de YouTube es hacer ver lo bueno, o sea, lo único bueno que hacen Nayib, lo malo lo tapan y critican, o sea, sin argumentos. Entonces, para mí que lo que va a pasar es que al finalizar esto van a haber varias críticas de lo que ha pasado y de que siempre, o sea, se informen, o sea, que se mantengan leyendo y que no se vayan por lo primero, porque si se van por lo primero, o sea, van a caer en lo que hace la mayoría de personas, que solo se dejan escuchar por lo que dice Nayib y ya, o sea, dijo eso Nayib, es ley, pero ajá, para mí que solo se estén leyendo mucho, o sea, lo que está pasando y No se enteran de la realidad. cabal, y que se enteren de la realidad. Eso es todo. Gracias, Pablito. Muchas gracias, Pablito. Te agradecemos aquí tu participación. Esto fue Cibar News, el episodio de esta semana. Muchas gracias, Pablito, por tu aparición especial. Eso es. Graduate, por favor. No queremos a alguien mediocre estudiando ley. Así que muchas gracias y hasta la próxima. Queremos futuros buenos diputados. El siguiente. Gracias por sintonizar. Sí, ¿verdad?